Bueno, vamos con Orbán, que dice y asegura que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania se celebrarán antes de finales de año. Y ojo, Alberto, son declaraciones al país en España. Ojo, porque Alberto es Orbán es el que más información trae reciente porque viene de estar con Zelensky, con Putin y con Xi Jinping. El presidente ruso, Putin, y el líder chino Xi Jinping dijeron que se celebrarán nuevas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania a finales de este año. Así lo informó la edición española del País en referencia a una carta del primer ministro húngaro Víctor Orbán. Cabe señalar que el político húngaro escribió una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a los jefes de los países de la Unión Europea después de visitar Kiev, Moscú y Pekín. Según la publicación, el presidente de la Federación Rusa está dispuesto a considerar la posibilidad de concertar una tregua con Ucrania si no sirve para el redespliegue encubierto de las fuerzas ucranianas. Orbán también dijo que Putin se sorprendió al enterarse de que el presidente, habla aquí entre comillas, ilegítimo de Ucrania, Zelensky, rechazó la idea de un alto el fuego temporal porque cree que el tiempo no está del lado de Kiev. El propio Orbán dijo que en los próximos 2 meses las pérdidas en el frente, esto os lo traíamos ayer, se iban a incrementar. En concreto dijo que en los próximos 3 meses podía haber más muertes que en los 6 meses anteriores y llamó a negociar. Orbán aseguró que durante la visita no presentó ninguna propuesta ni expresó ninguna opinión en nombre del Consejo Europeo ni de la Unión Europea. Expuso en detalle la posición de Moscú y la posición de Kiev. La carta de Orbán: Europa necesita la paz para la prosperidad económica y las posibilidades de que esto ocurra están disminuyendo. Yo me pregunto, Alberto, y es una reflexión, ¿por qué el recién primer ministro británico, que ya lleva la línea continuista marcada por el anterior primer ministro británico, al que ha sustituido, ¿por qué en lugar de centrar sus esfuerzos, igual que la OTAN, en intentar abastecer de más armas a Ucrania, no intentan centrar sus esfuerzos en intentar poner de acuerdo a las partes y en llevar a cabo reuniones periódicas a ver si puede haber algún punto de encuentro? Porque yo creo que esos esfuerzos en seguir comprando armamento y en alimentar a la industria armamentística y al lobby armamentístico aeroespacial y defensa podrían dar más fruto si se centraran en intentar conseguir la paz o al menos intentar puntos de acuerdo básicos para un alto el fuego y comenzar las conversaciones. Pero bueno, esto es una reflexión mía, amigos majos. Es una estrategia histórica de Gran Bretaña, que es la de asegurarse de que Europa está dividida. Fijaos, Orbán, que es húngaro, tiene a su territorio a las puertas de la guerra. Hace frontera con Ucrania. De hecho, una parte de Ucrania era húngara antes de la Segunda Guerra Mundial y la generalización de ese conflicto afectaría a Hungría de una manera tremenda. O sea, sin Alberto, embargo, perdona que te interrumpa, una Europa socavada con la idea de Reino Unido de tener a una Europa dividida y con la idea de Estados Unidos de mantener una Europa débil para fortalecerse Estados Unidos y Reino Unido. Correcto, esa es exactamente la estrategia. Y es histórica, ¿eh? Es histórica y no viene de ahora y es lógica. Gran Bretaña siempre ha tenido miedo del continente y Gran Bretaña siempre ha sido consciente de que si los pueblos germánicos estaban unidos con los eslavos, Gran Bretaña corría peligro por todas partes. Y esa forma de ver la vida geopolíticamente se ha ido heredando a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Para Gran Bretaña, lo importante es mantener desunida a Alemania y a Rusia. Es lo más importante que ellos tienen que hacer, porque una Alemania y una Rusia unidos dejan a Gran Bretaña totalmente transparente en el plano económico. No serviría para absolutamente nada. La industria alemana unida a los recursos rusos son la primera potencia mundial de largo. Y en Estados Unidos tiene un interés, hay una zona en la que coincide en intereses con Gran Bretaña. Porque, efectivamente, una Alemania unida con Rusia sería un mastodonte industrial que competiría también con Estados Unidos. Teniendo en cuenta que ya tenemos a una China que ya no es que competiría, es que compite y da sopas con onda económicamente en muchos aspectos a Estados Unidos, pues Gran Bretaña y Estados Unidos, sin la guerra de Ucrania, en 5 o 10 años pasarían a ser potencias nucleares. Solamente eso.
pero no potencias económicas de primer orden. Suena un poco extraño, Alberto, pero la tendencia de Europa sería la de aliarse más con Rusia que con Estados Unidos. Debería ser, debería ser. La tendencia natural de Europa, y fijaos, vais a ver la mentira que se introduce en el debate. La tendencia natural de Europa es unirse con Rusia. Es una tendencia natural. Y alguien dice siempre, no, eso no es posible, porque fíjate que Europa siempre ha estado en guerra consigo misma y hacen, ya sabes, las guerras de los últimos 500 años. Falso si lo traemos al día de hoy. Porque para Europa, en los últimos 500 años, durante 470 años de esos últimos 500 años, es decir, hasta hace 50 años, solo existía Europa. Y Estados Unidos, que era una colonia británica y lo dejó de ser en 1771, 79. Bueno, después de la guerra de independencia. Fijaos, en ese momento, hasta hace 70 años, hasta la Segunda Guerra Mundial, solo existía Europa para Europa. China era un mito. Claro que existía China para los geógrafos, para los gobernantes, para todo el mundo existía China, siempre y cuando fueran una élite. Para los ciudadanos no existía China. Existía Francia, la pérfida Albión, los ingleses, existía Alemania, existía Rusia allí a lo lejos. Y lógicamente ese mundo europeo hacía la guerra entre sí. Sin embargo, actualmente, cuando ya el globalismo ha conectado todo el planeta, ya las probabilidades de guerras directas entre europeos no son las mismas. Ahora los enemigos están muy lejos probablemente. Y ahora sí que habría razones para una cierta colaboración. No una colaboración burocrática como la Unión Europea, que es un timo absoluto, sino una cierta colaboración. Tienes una potencia, Estados Unidos, tienes una potencia que es China. Tienes una posible potencia, si se independizara de Estados Unidos, en Japón. Y esas las tienes ya aquí, a 15 horas de avión. Luego ya no es como antes. Antes tú para ir de Madrid a Soria tenías que echarte igual 2 días de viaje en carro. Ahora, en 15 horas en avión, tú estás en China. De manera que ese argumento de que no, es que claro, si a los europeos se les deja solos, se matan entre ellos, no es cierto. Ahora hay muchos focos que desviarían la atención de cualquier europeo y le permitirían, seguramente, uniéndose a Rusia, tener una economía formidable. No olvidemos que Rusia siempre se uniría mucho antes a Europa que a China. Rusia está con China porque no tiene más remedio, amigos. Y como los británicos y los estadounidenses lo saben, intentan generar las situaciones para impedir que en un futuro Europa esté con Rusia. ¿Cómo? Haciendo uso de los activos rusos confiscados a Rusia. Es decir, cuantas más afrentas lleve a cabo Europa por instigación o instigamiento de Estados Unidos y de Gran Bretaña, mejor para ellos porque más difícil será restañar las posibles heridas que esas acciones generen. Es la estrategia, sin más. Bueno, mira, nos dice Vicky Turriza, nos dice, Rusia es Europa y su cultura es la más importante de Europa. Lo lógico sería la Unión Europa, incluida Rusia. Claro, lo que dice Vicky es muy importante, porque nosotros, al ser, en nuestro caso, somos idiomas latinos, francés, rumano, italiano, obviamente, estamos muy desconectados de la cultura rusa. No vemos una dimensión de lo grande que es la cultura rusa. Están allí. En cierto modo casi nos resultan como los chinos, ¿no? Hablan muy raro, son eslavos. El idioma eslavo para mí, por lo menos, y yo la gente que conozco, es algo tremendamente hostil, fonéticamente, aunque en realidad no es muy distinto fonéticamente al español, ¿eh? Fonéticamente solo. Pero las formas de... Estamos también muy acostumbrados al mundo anglosajón. Nos resulta más fácil el inglés porque en todos los colegios se estudia inglés. Es decir, culturalmente estamos muy desconectados de Rusia, pero lo que dice Vicky es verdad. La cultura rusa es formidable. Y ojo, porque uno de los países a los que más quiere Rusia en el mundo es a España. No sé si hoy estaréis muchos amigos hispanoamericanos con nosotros, pero uno de los países que Rusia más quiere en el mundo culturalmente es España. De hecho,
la segunda obra más leída en Rusia es El Quijote de la Mancha. Investigado un poquito si queréis, por lo menos hasta hace 50 años era así. El Quijote de la Mancha. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a La Magia de la Bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de moda, La Magia de la Bolsa, todas las tardes, geopolítica, en estado puro.